Ya, bueno, hace tiempo estamos trabajando dentro de la comuna con el enfoque de derecho, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y Niños y Jóvenes. Y bueno, todo esto también coincide con estrategias de trabajo que tenía el Consejo de la Cultura y las Artes en la región, que estaba en busca de artistas que tuviesen mirada desde una perspectiva distinta, que el teatro no fuese visto o que la comunidad mapuche o pueblos mapuche o pueblos originarios no fuese visto como desde una visión folclórica. Un taller como el de ustedes, en donde le enseñan a actuar, por ejemplo, el niño lo valora más. Y a través de esa actuación uno puede introducir contenidos distintos, o sea, no tiene por qué ser actuar por actuar, sino que también con algún sentido. Y yo encuentro bueno también que ellos le han llegado la herramienta también, abrirle un poco la mente, que el arte es muy importante, y el arte es muy importante no solamente aquí, sino que en todas partes es muy bueno el arte. ¿Y qué es importante el arte en la educación? Que ahí uno tiene más creatividad y uno no está tanto sentado y así pasando materia. El arte me aporta mucho porque dentro de ella me puedo desempeñar y mostrarle a la gente lo que siento. Antiguamente no se tomaba en cuenta la realidad del sector, ¿cierto? Y nosotros en la escuela le damos mucha importancia a la cultura mapuche. Empezamos a hablar de los epeus, de los cuentos, de los sueños de los niños, y todo eso se va dando fácilmente, libremente. Ni siquiera hay que planificar, sino que los mismos niños van marcando el paso en este trabajo. A través de bueno, como antiguamente se conversaba mucho, no había tecnología, digamos, era mucha conversa, digamos. A través de las conversas salían los cuentos. Porque los EPU cuentan lo que somos, lo que hay aquí, lo que es una cultura viva, que está, que se mantiene y que no es folclore. Y eso no tiene que perderse, pues eso tiene que ser valorado, validado por la gente, para que no se pierda. Y que dejen huella, dejen huella en el lugar. Y que dejen recuerdos también en los niños, porque algún día por adelante, ahora sí, yo estudié en la Secundí, llegaron grupos de personas jóvenes, ¿cierto?, a entregarnos algunas cosas, y me gustó, y lo puedo tomar como opción de vida, más adelante. Y es como abrir una puerta más a los niños, y a las niñas. Súper bonita la encontré, y yo nunca imaginé que se iba a hacer esto en la escuela. Fue muy buena porque todos aportamos con un granito de arena en el proyecto. Y eso yo creo que fortalece, hace crecer al niño y también lo lleva a querer cada día y valorar más su identidad, desarrollar su propia identidad, no una identidad que viene de fuera, que sea occidental, sino la identidad de aquí.